cuando hablamos de entrar a un campamento es que sabemos que allá hay alojamientos de tal grupo delincuencial y todos estábamos peleando para poder entrar y tumbar esas garitas y teníamos que entrar, pero antes de entrar ellos tenían unas garitas donde se defendían, pero había un solo camino por donde teníamos que pasar para poder llegar a ese campamento y todos estábamos peleando para poder entrar y tumbar esas garitas. Cuando en esos momentos yo estaba operando un mortero viene siendo un tubo donde tú metes unas granadas. Cuando disparé las 2 granadas, porque dijeron que pase el mortero en la segunda sesión, busqué un punto donde me ubiqué, de un lado era un abismo, del otro era cerro, pero si me pegaba al cerro no podía ver para poder disparar, entonces yo me tocó salirme y ese francotirador, un solo tiro que se escuchó, me pegó en el lado parietal izquierdo, el tiro fue aquí en la cabeza. Comenzaron a pelear los muchachos. Cuando te hieren un soldado, nadie retrocede, todo el mundo va para adelante. Y recuerdo de que un muchacho apellido Gómez, cuando me vio herido, ese muchacho llegó hasta donde yo estaba y me jaló. Él fue el primero que me jaló. Se paró con un M60 y nunca se me olvida esa posición que ya ahí como que no les importa que también lo hieran porque ahí de aquel lado, ahí no se escucha nada. Todo el mundo entierra la cabeza de aquel lado. Y un muchacho con un MGL se desgastó como 2 tambores, 6 tiros. Bendiciones, mi gente de Generación Victoriosa. Es un honor, una bendición y una satisfacción a toda esa gente que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Yo voy a dejar que él se presente, dé su nombre, salude a nuestra audiencia y continuamos con este conversatorio en el segmento Lo que Dios hizo en mi vida. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, mi amado. Gracias a Dios. Es un honor tenerte aquí compartiendo con cada uno de nosotros en esta entrevista, la cual creemos que es y será de gran bendición. Quisiera que te presente ante toda nuestra audiencia para que te conozcan y continuar con el conversatorio de la entrevista. Amén, mi amado. Para mí es un gozo esta invitación. Mi nombre es Gleiner Batista Altamiranda. Vengo específicamente de una ciudad llamada Barranquilla, en el país de Colombia. Bendecimos a todas las personas que nos van a ver a través de este medio, gloria al Señor, a través de las redes sociales. Y bueno, para mí es un gozo, un privilegio estar aquí en República Dominicana y estar compartiendo las bendiciones de Dios con cada uno de ustedes. Quisiera que me hable un poquito de lo que es su experiencia, de cómo fue la niñez, la adolescencia. Quisiera que me hable un poquito de esa etapa de la vida. Amén, mi amado. Bueno, la infancia, yo tuve una infancia muy dura, mi amado, porque algo que marcó mi vida fue la separación de mis padres. Mis padres se separaron cuando yo tenía aproximadamente 6, 7 añitos, y yo recuerdo que mi papá se fue al país de Venezuela y mi mamá se quedó con nosotros, 5 hijos. Yo soy el número 4, pero nos tocó duro porque un hermanito y yo de edad de ya 7, 8 años, ya muy poco estudiábamos, sino que tocaba salir a trabajar para buscar y llevar alimento a la casa. Una de las cosas que me marcó fue muy duro de que la separación de mis padres, eso fue como un rompimiento, fue algo que me marcó mucho y no fue fácil porque me tocó comenzar a trabajar desde muy niño y lamentablemente en este caminar de estar todo el día en la calle, trabajando en el centro, se une uno con gente ociosa y probé las drogas a la edad de 10 años. Wow. Probé la droga a la edad de 10 años, comencé probando la marihuana, de la marihuana después era adicto a la marihuana, adicto a la cocaína. Nunca estuve con esos vicios de bazuco ni de patraciado porque estaba metido en una élite donde no se aceptaban esa clase de vicio. Significa no consumía esa clase de vicio. Impresionante. Específicamente, ¿cuántos años tenía usted cuando sus padres se separaron? 7 años. Y de ahí luego tuvo que romper el brazo, como decimos dominicanamente, trabajar. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Somos 5. 5 hermanos. El mayor vivía con mi abuela,
pero los otros 4 sí estábamos con mamá. Una hermana, que era la mayor, que estaba en casa. Recuerdo de que por ser niña no la dejaban, pero un hermano conmigo nos tocó tomar las riendas de la casa porque tengo un hermano menor en ese tiempo. Y fue una infancia muy dura, que marcó mi vida, porque muchos días uno tenía que aguerrearla para poder alimentarse, para poder sobrevivir. No es fácil, y queriendo uno sacar a su mamá adelante, siempre en mi corazón estuvo el deseo de darle lo que mi papá no le pudo dar a mi mamá. Y por eso se mete uno en muchos problemas, queriendo como salir de la pobreza, y adquiere uno una vida mala delante de los ojos de Dios. Impresionante. Me decías que a los 10 años empezaste a incursionar en el mundo de la drogadicción. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cuál fue el medio, diríamos, o el ambiente donde te criaste? ¿Las personas que te rodeaban estaban involucradas en esos vicios? Sí, yo digo que fue con quien me relacioné. Comencé a relacionarme con muchos muchachitos en el mercado, vendíanos en los buses, y ahí probé la droga. Cuando ya tú caes en el mundo de la droga, ya es muy difícil de tú dejarla. Quizás mamá no me decía muchas veces cosas, porque como uno todos los días proveía para la casa, todos los días uno llegaba, quizás mamá me decía, hijo, no consumas, pero ya cuando tú pruebas esa droga es complicado para uno salirse. Te quedas amañado, y fueron pasando los 2, 3 años. Y mamá buscaba la forma de que yo conociera de Dios, que yo cambiara mi calidad de vida. Muchas veces me tomaron el bienestar. Recuerdo de que mi mamá como 2, 3 veces fue a la cuestión del bienestar para tratar de que me habían cogido robando y todas esas cuestiones, siendo un niño de 11, 12 años. Wow. Entonces vemos que mi mamá buscaba la forma de que yo conociera de Dios, porque nunca se me ha olvidado una vez que vi a mamá de rodillas llorando, pidiéndole a Dios que si Dios me cambiaba, iba a buscar la forma de cambiar su vida y cambiar para bien. Yo digo que una de las cosas que ningún padre quiere es que un hijo caiga en ese mundo de droga, porque cuando ya tú comienzas a consumir droga, a consumir cocaína, yo comencé a consumir droga, cocaína y pepa. Yo era adicto mucho a las pepas. Las pepas son unas pastillas en mi país como la Ribotril, la Cocuán, la Trinche, la Diablito, conocidas como la Jumbo. Entonces son pastillas que alcancé a consumir en ese mundo de las drogas. Impresionante. ¿Qué cosas viste en el mundo? ¿Qué cosas pudiste vislumbrar en cuanto a ese vicio de drogas? Cosas que hoy en día las recuerda y dice, Dios mío, pero de donde yo estaba y de lo que hoy en día soy. Bueno, una de las cosas que yo siempre me pongo a pensar es que yo me arrepiento el día que probé las drogas, porque una droga te lleva a otra. Siempre le tomé respeto a las drogas que eran más fuertes, como el patraciado en mi país, como el bazuco. Es porque yo comencé a andar en mi barrio con hombres que eran bastante con renombre, hombres del mundo delincuencial. Por reservación no voy a decir los nombres, pero todos están muertos. Wow. Entonces cuando yo comencé a andar con ellos, yo era un niño de 11, 12 años, y ellos siempre me decían, tú eres hermano de fulano de tal, no queremos que consumas esta droga porque esta droga es para los locos, nada más solamente esta droga. Y comenzaban, ellos eran los que la vendían, y siempre como me aconsejaban de buena manera. Y algo que no me dejaba consumir esa droga era porque yo veía que cuando estábamos sentados y ellos estaban vendiendo la droga, nunca se me ha olvidado que ellos, los que le compraban droga de esa calidad que no les gustaba, compraban y enseguida, quítate aquí, vete a fumar eso por otro lado, suponiendo, no lo dejaban sentarse en ese sector. Era como que la vendían, pero no pueden consumirla con nosotros. Entonces veía como los maltrataban verbalmente, cómo los echaban. Y eso como que yo decía, ¿por qué? Era algo que me impactaba, como no sentía bien la forma como
porque no gustaban de esas personas. No gustaban de como decir, los chirretes. En mi país le dicen chirrete al que anda por ahí recogiendo basura. Y no, yo manejaba otra calidad de vida. Nunca estuve en ese mundo de llegar a un pensamiento, de llegar con un saco, de recoger basura. No. Era una élite de vender droga, de jibarear, de andar con los mejores zapatos, con los mejores tenis, con la mejor gorra, andar bien presentado. Era como más que todo en esa área. Se habla de Colombia como el país, la tierra de Pablo Escobar. ¿Qué cosa pudiera contarnos si ha escuchado de cosas que pasaron o de cosas que de una u otra manera te influenciaron en tu vida? Bueno, una de las cosas desde muy niño, como nace uno en barrios humildes, yo vivo en uno de los barrios más peligrosos en Barranquilla y siempre en mi barrio se ha levantado que los muchachos quieren salir de pobre, quieren sacar la familia adelante. Entonces muchas veces uno se mete en ese mundo de estar robando, estar delinquiendo, de estar haciendo cosas para sacar la familia adelante. Una de las cosas de que yo siempre en mi mente quería sacar a mi mamá adelante, hice muchas cosas que no están bien, pero yo le doy gracias a Dios que en mi ignorancia, habían veces que aparecía con cadenas de oro en la casa, con anillos. Y mi mamá me preguntaba esto de quién es. Y yo le decía, mamá, vi una pelea y me lo encontré. Vi cuando se le reventó a la persona. Porque tú no le decías a tu mamá, mami, es que acabé de atracar. Sí. Pero yo siempre no vendía todo el robo. Siempre le llevaba una parte a mamá para ella. Pero son cosas de que ella después con el tiempo se fue dando de cuenta. ¿Por qué? Porque en ese mundo de Colombia hay mucha droga. Mucha droga. En mis tiempos, yo recuerdo de que un gramo de cocaína te podía costar, en ese tiempo valía $0.50. Entonces, ¿qué sucede? Que cualquiera persona compraba 1 gramo y se daba un meque y repartía. Entonces, todo el que llegaba compraba y repartía. Un ejemplo. No necesitabas tener dinero para estar consumiendo, porque cualquiera persona, todo el que llegaba compartía. Era como en ese mover que nos movíamos ahí. Pero bueno, son cosas que, unas malas experiencias, porque la mayoría de esos muchachos que hoy en día recuerdo, todos están muertos. Todos están muertos. Dios me dio una oportunidad de que cambiara mi vida. Impresionante. Quisiera que me hable un poquito de la milicia. Amén. De cosas que, ¿cómo llegaste a la milicia? ¿Qué cosa viste? ¿Qué cosa tuviste que enfrentar? ¿Y de qué te arrepientes hoy en día? Bueno, una de las cosas, como ayer estuve predicando en la iglesia, es que yo comencé a estar haciendo cosas malas desde los 12, 13 años. Recuerdo que vendíamos en los buses, yo era vendedor en los buses, pero el día que no vendía, yo salía delinquiendo, salía robando. Y yo recuerdo de que robábamos mucho en los buses, vendíamos, pero si nos íbamos mal, robábamos. Recuerdo de que yo andaba robando con un muchachito llamado el disjunto Archie, el disjunto Boqui, el disjunto Nenito, el disjunto David. Si alguno de los que en Colombia, Barranquilla, ven este video y menciono, conocen al Pantera, conocieron al disjunto David, el disjunto Archie, el disjunto ¿Están todos Nenito, muertos? Todos están muertos. Wow. Éramos vendedores en los buses que salíamos a robar y ellos murieron en ese momento de que andaban robando. Vamos a poner el disjunto Nenito, él lo mataron bajándose de un bus que acababa de atracar el bus. Entonces él murió ahí. Ese día yo no estaba. El disjunto David también lo mataron de la misma manera. El disjunto Pantera. Son muchachos que por la misericordia, bueno, ellos padecieron, pero yo digo que la misericordia de Dios me alcanzó. Entonces, cuando tenía ya 17 años, yo estaba bastante caliente. Mi país, cuando le dicen caliente, es que andas como decepcionado de la vida, como la situación de tantos problemas, adversidades. Y yo tomé la decisión. Yo recuerdo de que en mi barrio, un muchachito que se crió conmigo llamado Luis, conocido como alias El Canilla, ese muchachito estaba conmigo un día. Yo estaba cuidando un
un estadero que estaba administrando un hermano mío en un lugar llamado Chispita. Y recuerdo de que salimos esa mañana de Chispita y vimos una pareja que venía. Y recuerdo que no teníamos ni pistola, con cuchillo. Atracábamos con cuchillo, atracamos esa pareja. Y recuerdo de que le quitamos un dinero. Yo me fui con ese muchacho a irnos para el ejército, pero cuando estábamos ya, como ahí nos huí, vamos a robar y nos vamos para el ejército. En el Ajá. Pero lo estaban haciendo como para sacar la cédula. Suponiendo el robo lo hicimos para sacar los documentos. Cuando mi parte yo la entregué para sacar mi cédula ese día, él cogió su dinero y no, yo no voy a sacar cédula, yo me voy a fumar lo mío y vete tú, yo me quedo. Así fue. Ese día yo fui a sacar la cédula y me presenté. El mismo día que saqué mi cédula, ese mismo día me fui a la vida militar. Cuando llegué a la vida militar, llegué al batallón Vergara. Recuerdo de que en ese batallón habían 5 lugares donde estaban mandando. Barranquilla, Cartagena, ahí cerquitica, y había uno que decía norte de Santander. Entonces era el más lejos. Y como yo quería irme lejos de Barranquilla, yo dije, no, yo voy a coger esta fila. Pero ahí no entraba nadie en esa fila, porque todo el mundo quería quedarse cerca. Entonces allá me metí en esa lista y nos fuimos para un lugar llamado Caña, norte de Santander. En ese momento presté mi servicio militar por allá y me quedé como soldado voluntario. Primero fui soldado regular, después fui soldado voluntario y después pasé a soldado profesional. Significa que ya cuando uno llega a soldado profesional, estuve en las móviles. Cuando tú eres de las móviles ya eres un soldado preparado para la guerra. Un soldado que te preparan, que haces muchos cursos para poder llegar a ser un combatiente. Entrenamientos especiales. Sí, entrenamientos especiales. Para poder pelear contra la FARC, para poder pelear contra la guerrilla. Impresionante. La delincuencia, el vandalismo, las bandas en Colombia, en el tiempo donde usted, en su niñez y en su adolescencia, aun cuando ingresa a las milicias, ¿cómo era? Allá en mi barrio siempre había banda. Cuando yo era un niñito existía una banda llamada Los Alacranes. Son como generaciones más arriba que yo. En los tiempos de un hermano mío mayor que yo, en la cuadra donde yo vivo había uno llamado Los Cuncan, llamado así Los Cuncas. Después ya en mis tiempos ya había unas bandas llamadas Los Caballeros del Zodiaco, que fueron los tiempos de Los Caballeros del Zodiaco. Ese estaba unas cuadras más abajo. Yo no pertenecía a esa banda, pero ellos eran de un barrio llamado Las Malvinas. Yo pertenecía acá a un sector llamado La 88. Ahí no había como tal como una banda. Ahí lo que tenía era como más que todo, era como el taco de la droga y esa cuestión. Sí. Pero habían hombres pesados, suponiendo, eran varios hombres que eran los que tenían como el poder ahí, que no dejaba que ninguna banda entrara. No eran como tal, que nosotros somos de la banda tal, no. Ellos no tenían... Ellos sobreguardaban. Ajá. Entonces, todos esos hombres hoy en día murieron, pero yo me levanté con ellos, siendo como le explico, mi hermano, hay que hablar las cosas como son. Y es que yo me levanté siendo como que el que les picaba, como que el que empacaba, como el que vendía. Sí. Entonces era como un mandadero de ellos, ¿sí entiendes? Yo duré mucho tiempo ahí y bueno, me querían mucho, pero también tú vas aprendiendo todos los moveres de la delincuencia, vas conociendo toda clase de bandido ahí. Y bueno, ahí siempre se trataba era la seriedad. Más que todo, en el mundo de las drogas y las pandillas tú tienes que tener palabra y tienes que ser serio en las cosas. Si te dan una droga, tienes que ser serio con esa droga. Llevarla, ¿sí entiendes? Entonces era más que todo, pero sí había mucha banda, que los Manomocha, que había otros por otros barrios llamados, recuerdo que había uno llamado la banda de los Mesas, había otra banda llamada los Patrulla 15, los Malembe. Eso era en los tiempos míos, que ella era yo un muchacho. ¿Sí entiendes? Yo de verdad nunca estuve metido en esas bandas. Porque que yo te diga que yo lo que te digo, yo nací en un barrio donde se tenía el control de la droga.
pero no teníamos banda como tal, así que yo pertenecía a una banda, no. Decide entrar a las milicias, alcanzó logros en cuanto al ejército, como soldado especial, preparado, entrenado para combate guerrillero y todo eso. ¿Qué cosa tuvo que enfrentar usted en medio de todas esas cosas que de una u otra manera marcaron su vida? Bueno, la vida militar en mi país es muy dura. La vida militar en mi tiempo era muy dura. Se peleaba mucho. Yo era soldado de las móviles. Estuve en un batallón llamado el Batallón de Contraguerrilla número 15 Francisco de Paula Santander. De ahí pasé para un batallón llamado el Batallón Palo Negro. Estuve también en la 5ª Brigada en Bucaramanga. De ahí salí trasladado, estuve también en La Guajira. Ya casi todo el tiempo terminé en La Guajira. Pero se pelea mucho. En el norte de Santander tuvimos combate muchas veces. Tuve resultados por allá, porque esos son los méritos, cuando tú das resultados en operaciones. Sí. En La Guajira también tuve resultados. Recuerdo que me dieron diplomas en La Guajira, pero en La Guajira también me hirieron en un combate. ¿Los combates eran con civiles o entre militares? Grupos armados al margen de la ley. Habían unos grupos llamados el ELN, habían otros grupos llamados la FARC, y nosotros como militares éramos los buenos, los de gobierno, sí, pero teníamos que combatir contra ellos. Entonces, es como, son problemas que hay dentro de mi país, pero uno como militar le pagan. Lo que pasa es que yo hoy en día que soy cristiano, me pongo a pensar por qué los hijos de los grandes no van a pelear esa guerra, que no tiene sentido. No. Porque tenemos que hablar, son nuestros hermanos. Hoy en día yo me pongo a meditar de otra manera, digo, pero ¿por qué nos matábamos entre hermanos? Porque eran otros hijos de otra gente pobre que entraban en esa vida para querer salir adelante. Sí. Y demoré... Y la plata también que sí, le pagaban. Yo demoré casi 8 años, 7 años y medio en esa vida militar. Soy herido en un combate, peleando con grupos, gloria al Señor. No vamos a decir aquí el grupo con que estábamos peleando, pero me hirieron en un combate. Soy herido en combate. El ejército, después que me hirieron, quedé con algo que se llama un trauma. Sí. Trauma, estrés postraumático de tipo paranoide. Yo todavía actualmente me mandan mis medicamentos y todo eso porque la guerra no es fácil. La guerra es complicada. La guerra, no todo el mundo sale normal. Aquí tú no ves que hay gente que entra al ejército y después al cabo ratico se andan presentando. Y al cabo ratico andan hablando, no dejan de hablar sino de lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque es fuerte los tratamientos psicológicos que tenemos allá y que yo vi muchos muertos allá. Vamos a poner un ejemplo. Yo conocí un amigo, no le voy a decir el nombre de él, pero él me hizo unos tatuajes. Me hizo este tatuaje y una bruja aquí en el pecho. Y el hombre, ahí lo mataron en un combate. Unos 3 días después que salimos a una operación, él lo mataron en un combate. ¿Ese día usted no estaba? Yo estaba, claro que estaba con él, yo estaba en esa operación. Pero las operaciones se hacían entre grupos, o sea, por ejemplo, el jefe de batallón lo designaba tal y tal y tal en funciones específicas. Eso se llamaba contraguerrilla. Nosotros éramos un grupo. Significa Águila 1, Águila 2. Yo pertenecí, vamos a Escorpión, grupo de morteros, suponiendo así. Tenían nombres como las águilas, más o menos. ¿Cuántas personas pertenecían a esos 36 grupos? Éramos 36. Primera sesión, segunda sesión. La primera escuadra era la escuadra de la que entraba, la segunda era la escuadra de M60 y la tercera escuadra de mortero. Las posiciones que lo colocaban en puntos estratégicos. Había momentos donde me tocó ser contrapuntero del que va adelante. Había momentos que me tocaba estar en la escuadra municionador, a veces que me tocaba en la escuadra de mortero. No, uno no tenía, uno manejaba todas las áreas. Uno se especializaba ahí en todo. Vamos a poner, cuando iba a hacer reentrenamiento, habían veces cada 3 meses haciendo un reentrenamiento. Y a veces que hacían un reentrenamiento me decían, usted vaya para el mortero. Me iban a especializar en el mortero. En otros 3 meses después ya no estaban con el mortero, sino que
faltó un muchacho acá y me metieron en el M60. Entonces me ponen a cargar canana y cuando voy a hacer reentrenamiento, estoy haciendo reentrenamiento como amunicionador de M60. ¿Qué tiempo duraban en eso, en las guerrillas? Lo que pasa es que tú cada vez que eso no tenías tú tenías entrada pero no tenías salida. Vamos a poner, a nosotros llegábamos al batallón, nos entregaban todo el armamento, equipaje, todo, y nos cogían y nos botaban. ¡Pum! Por allá al monte, a la maraña. Llegaban los helicópteros a llevarte la comida. Tú no veías gente. Tú salías de allá si dabas resultados. Tú salías de allá si se cumplían 6 meses, a los 6 meses te daban 15 días de vacaciones. Wow. Si no, no te sacaban. ¿Ustedes no tenían radio para comunicar? No, radio sí, pero en ese tiempo no había que teléfono como ahora. Sí. Yo recuerdo que yo fui militar en el año 99 y eso, en ese tiempo apenas era que estaban saliendo los Nokia, esos grandotes. Sí. Y con eso, mi primer teléfono fue un Nokia de esos antenotas grandes que uno andaba con ellos aquí y le ponía en la sierra, le ponía unas baterías de radio para poder cargarlo porque no teníamos luz. La vida militar es dura porque era pura montaña. Raro que uno saliera al pueblo a comprar víveres y todas esas cuestiones. Pero no, yo hoy en día tengo un hijo varón. Y desde que yo conocí a Cristo, yo le dije, hijo, tú no vas a ser militar porque la vida militar es dura. Mi hijo lo tengo estudiando en una universidad privada porque prefiero que sea un profesional a que vaya a estar peleando una guerra que no tiene sentido. Impresionante. Decías ahorita de un trauma que te produjo un disparo. Quisiera que me hable un poquito de eso. Bueno, en un combate, peleando en un combate, estábamos entrando a un campamento. Cuando hablamos de entrar a un campamento es que sabemos que allá hay alojamientos de tal grupo delincuencial. Ya los que son colombianos saben que en mi país hay varios grupos. Pero estábamos peleando contra un grupo fuerte y había unos campamentos y teníamos que entrar. Pero antes de entrar ellos tenían unas garitas donde se defendían. Pero había un solo camino por donde teníamos que pasar para poder llegar a ese campamento. Y todos estábamos peleando para poder entrar y tumbar esas garitas. Cuando en esos momentos yo estaba operando un mortero. Un mortero viene siendo un tubo donde tú metes unas granadas. Y cada vez que esas granadas salen, eso suena durísimo. No es como en las películas. Porque en las películas ustedes ven que ponen un bípode, que ponen para que el mortero se ponga y uno es el que y al otro dispara. No, cuando tú estás en la vida real de un combate, una sola persona es el que dispara ese tubo. Es que tiene que operar todo. Todo. Acá en las prácticas es una cosa, porque en los entrenamientos lo teníamos que hacer con bípode, con todo. Pero cuando estábamos en combate, yo solo disparaba eso. ¿Cómo? Cortábamos las botas y la amarrábamos en todo el tubo, porque la bota es cuero y eso lo teníamos bien amarrado porque eso se calienta. ¿Y qué sucedía? Que uno pisaba el fondo del mortero, lo tirabas duro ahí para que en la tierra y lo pisabas con tu bota y te lo ponías aquí en esta posición. Teniéndolo en esta posición, con la otra mano era que soltabas la granada. Y en el mismo momento tenías que agarrar el duro con los pies y con la mano. Eso, a lo que disparaba la granada, él se enterraba. ¡Pum! Y la granada salía. Yo alcancé a disparar 2 granadas. Cuando disparé las 2 granadas, porque dijeron que pase el mortero en la segunda sesión, busqué un punto donde me ubiqué. De un lado era un abismo, del otro era cerro. Pero si me pegaba al cerro, no podía ver para poder disparar. Entonces yo me tocó salirme hasta un lugar que yo podía ver, para la garita. Sí. Y le metí 2 granadas, pero se sintió un silencio. Y porque tú disparas aquí y eso zumba. Y cuando se siente la donación ya es duro. Unas granadas de mortero de 160. Wow. Y de repente me estaba quitando una que tengo aquí, que tenía aquí en mi pecho, me estaba quitando una granada de mortero. Cuando de repente siente nada más un solo tiro, se sintió, un francotirador. Un solo tiro se escuchó. ¡Pam! Le dieron, a mí me decían en ese tiempo, me decían Diomedes. O sea, el francotirador era de aquel lado. De la guerrilla. De la guerrilla.
Y ese francotirador, un solo tiro que se escuchó, me pegó en el lado parietal izquierdo. El tiro fue aquí en la cabeza. Fue aquí en la cabeza. Y bueno, caí. Recuerdo que se paró un muchacho llamado Arroyo el Loco. Se paró otro muchacho llamado Regocé. Lo que te quiero dar a entender, mi amado, es que comenzaron a pelear los muchachos. Pila que le dieron al Diomedes. En la guerra hay algo que es una familia. Cuando te hieren un soldado, nadie retrocede. Todo el mundo va para adelante. Y recuerdo de que un muchacho apellido Gómez, cuando me vio herido, ese muchacho llegó hasta donde yo estaba y me jaló. Él fue el primero que me jaló. Y yo alcanzaba a ver donde todos los muchachos se pusieron en línea de batalla. Ahí nadie estaba pendiente y que el cerro. Ahí se paró un muchacho llamado Arroyo el Loco. Le decían, era apellido Arroyo, pero decían Arroyo el Loco. Se paró con un M60 y nunca se me olvida esa posición que ya ahí como que no les importa que también lo hieran porque ahí empezó a tirar tiro así. No, eso ya una M60, allá le dicen la tatareta, porque eso eso no frena hasta que no se acaben las cananas. ¿Sí entiendes? Ahí de aquel lado, ahí no se escucha nada. Todo el mundo entierra la cabeza de aquel lado. ¿Por qué? Porque sabe que toda la M60 está disparando. Sí. Y un muchacho con un MGL se desgastó como 2 tambores de 6 tiros. Eso son unas granadas también. No, fue algo tremendo. Pudimos entrar a ese campamento. Wow. Pudimos entrar a ese campamento. ¿Qué tiempo le tomó para entrar? El combate comenzó como a las 5 de la mañana y entramos más o menos tipo 11 de la mañana. A mí me sacaron herido a las 5 de la tarde y solamente me habían puesto una inyección. Una inyección. ¿Por qué? Porque no había entrado el helicóptero ni había entrado nada de eso. Wow. No es fácil, supongo. Te estoy explicando que la guerra no es fácil. La guerra es dura. Y yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. Y bueno, solamente digo que hay que orarle para que esos conflictos que hay en mi país se acaben. Esos conflictos que hasta el día de hoy siguen el asunto de las guerrillas. Ya yo tengo ya mucho tiempo de estar retirado, porque a mí me retiran. Ahí me retiran, me mandan para la casa. Estuve hospitalizado mucho tiempo. Estuve en un hospital militar hospitalizado, porque cuando tú sales eres herido y estás por trauma, ya no sirves para la guerra. No. Porque había algo que yo me volví una persona inestable. Ya no era por las drogas, sino que ya yo veía gente que para mí era la guerrilla, que para mí era que había que darle de baja porque era mi enemigo. Entonces como que todos esos traumas de estar viendo visiones, de estar viendo gente, y entonces eso es complicado. Eso no se lo recomienda a nadie. Me comenzaron a dar convulsiones también, wow, ataques epilépticos y todo eso. Entonces no ha sido fácil, pero con Dios ha sido bueno. En su barrio, en la ciudad donde lo conocían, le renombraron por nombre El Loco. Sí, lo que pasa es que todo el mundo en mi barrio me conoció como El Cabe. Primero todo el mundo era El Cabe. Cuando yo fui a la guerra y vine, ya me decían El Loco Pepa. ¿Por qué El Loco Pepa? Porque ahora el hijo de la señora fulana de tal que se fue para el ejército vino loco. Wow. Que toma Pepa. ¿Por qué El Loco Pepa? Porque ahora tomaba pastillas. Ya toda hora tomando pastillas. Entonces por eso me decían El Loco Pepa. Más que todo por tanto medicamento. Y todo el mundo en el barrio siempre me veían que tenía que estar tomando para poder controlar los nervios, para poder controlar la impulsividad y todo eso. Impresionante. Luego que es retirado de la milicia, ¿a qué cosas se tuvo usted que enfrentar con el problema y todo eso, ya que estaba pasando por un proceso que tenía que medicarse para poder estar estable? Bueno, una de las cosas más duras es porque, bueno, gracias le damos a Dios porque siempre tenía un psiquiatra de cabecera. Quizás el psiquiatra siempre me ha mandado medicamentos, pero una de las cosas que me ayudó mucho a salir adelante es cambiar de calidad de vida, dejar las drogas, dejar las malas amistades
y comencé a buscar de Dios. Comencé a ir a una iglesia cristiana. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios porque mi misma psiquiatra me ha puesto de ejemplo. Me ha puesto de ejemplo a ir y hablarle a otros pacientes, dándole a entender de que yo era un paciente agresivo, impulsivo. Y hoy en día, por la misericordia de Dios, estamos un poco más estables. Gracias a Dios le damos, porque con Dios nos ha ayudado a salir adelante, a no llevar esa vida paupérrima que llevábamos anteriormente. Y le damos gracias a Dios porque me he podido adaptar nuevamente a la vida civil. Me he podido adaptar, también fueron naciendo los hijos y tú te enamoras como de los hijos y comienzas a decir, no, mis hijos no van a hacer esto porque yo tuve esta mala experiencia. Hoy en día tengo 3 hijos estudiando en la rama de la salud. Wow. 3 hijos estudiando en la rama de la salud. Mis hijos se fueron por la rama de la salud y bueno, le damos gloria a Dios porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Ha sido un cambio muy sobrenatural. Los vecinos del barrio me admiran mucho porque saben que anteriormente era una persona de que siempre me veían armado, siempre me veían con esa cuestión, que yo era el volunto, que yo era el militar, que yo peleé tantos combates, que a mí no me daba miedo matarme con cualquiera. Significa, yo salí con esa mentalidad del ejército, que era la mentalidad de que yo peleé en la guerra, que yo me di tiro, que esto, que yo, más o menos eso es como te sientes superior. Sí. Te engrandece porque tú fuiste un comando, porque tú fuiste un militar de alto rango. No. Hoy en día quiero decirle a aquellos amigos que la Biblia enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Para mí hoy en día todo eso es basura. Todo eso, tenía un poco de diplomas en mi casa, todo eso, quemé todo eso. Impresionante. No tengo nada de la vida militar en mi casa, porque yo hoy en día he aprendido a que no quiero tener nada que me cause recuerdo de esos traumas, de ver cómo yo vi morir amigos, ver que en los combates cómo yo vi padecer muchas personas en esos combates. Wow, impresionante. ¿Qué cosas de la vida tuviste que enfrentar, la cual hoy, después de haber conocido al Señor, te arrepientes y dices, si yo pudiera devolver el tiempo, no hiciera lo que hice? Pero como ya sucedió, solamente tengo que recordar de un voz de arrepentimiento por medio de lo que hice. Bueno, una de las cosas que yo siempre le pido perdón a Dios, porque en la vida militar uno está cumpliendo órdenes y muchas veces en combate tú disparas y todas esas cuestiones. Entonces, muchas veces en combate hubieron personas inocentes que murieron. Un ejemplo, no digamos inocentes, porque tenían un camuflado del otro bando y nosotros estamos cumpliendo órdenes. Nosotros somos los buenos. Sí. Nosotros somos los del gobierno, los del Estado. Entonces, hoy en día, como cristiano, yo siempre digo, Señor, no me hubieses gustado tener esa vida, sino que muchas veces uno por querer sacar a su familia adelante. Entonces, como que son las cosas que hoy en día siempre como que me arrepiento de haber sido partícipe de esta vida, de disparar contra otra persona. Wow. Entonces, son cosas que no me gusta hablar, pero sabemos de que Dios es un Dios grande en misericordia. Tremendo. ¿Qué le diría a toda esa gente que le están viendo y que han pasado procesos similares a lo que usted ha pasado? Personas que de una u otra manera están visitando psiquiatras, tienen problemas mentales, trauma, y que ellos entienden que su vida hasta ahí llegó, pero usted es un ejemplo del poder sanador, de la misericordia de Dios, y hoy en día testifica que el Señor ha sido bueno. Bueno, una de las cosas que yo puedo darle un consejo es que cualquiera persona que tenga estrés, que tenga problemas psiquiátricos, que sufra de esquizofrenia,
Busque cada día del Señor. Póngale las manos, ponga su vida, ponga su corazón, su mente en las manos de Dios para que Dios sea transformándole y sea Dios ayudándole. Hoy en día bendigo a todas las personas que nos están viendo y sabemos de que con Cristo somos más que vencedores. No importa la situación, no importa la adversidad, sabemos de que tenemos un Dios que nos ayuda a salir adelante. No te deprimas tanto por las cosas que te han pasado, no te deprimas por las cosas que tú has sufrido, no te deprimas porque una de las cosas que a mí me deprimía mucho fue la separación de mis padres, la situación que vivía de economía en la casa con mamá, las situaciones que viví en la vida también militar. Pero hoy en día entiendo que la Biblia enseña en el libro de Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice la palabra que un hombre ciego estaba en un camino y los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús dijo: no es que haya pecado de él ni su padre, sino que era necesario que fuera ciego para yo derramar mi gloria sobre él. Hoy en día yo entiendo esta palabra, que Dios permitió tantas cosas en mi vida. Dios ha permitido tantas cosas en tu vida. Dios permitió tantas cosas negativas que de pronto no nos agradan. Pero una de las cosas le digo que Dios permitió todo lo que yo viví para hoy en día ser un testimonio en las manos de Dios. Wow. Lo que yo te quiero entender con esto es que Dios ha permitido situaciones en tu vida porque Él quiere derramar su gloria sobre tu vida, para que la gente pueda entender que Dios es grande. Hoy en día yo alabo y glorifico a Dios y estoy muy agradecido con Dios porque Dios nos ha dado una oportunidad de vida, porque Dios me ha dado una familia, porque Dios me ha ayudado a salir adelante, porque podemos llevar los traumas que hemos vivido, podemos llevar las situaciones adversas con Cristo. Así que no dejes de hacer una cosa, ni tampoco dejar hacer la otra. No con esto es malo. Porque le voy a poner un ejemplo. Yo todavía tengo mi tratamiento. Yo todavía normal. Y siempre estamos ahí orando para que Dios nos ayude a salir adelante. Porque usted sabe, mi hermano, de que muchas veces tú te puedes sentir bien hoy, pero mañana te puedes sentir mal. Y eso pasa. Hay días que yo me siento bien, hay días que quizás me siento mal, pero he aprendido a ponerme en las manos de Dios. Wow, porque nadie es perfecto y los recuerdos nunca se te van a olvidar, ni las situaciones que tú has vivido se borran, siempre están ahí presentes, pero aunque vengan a tu mente y a tu corazón, siempre ponle en las manos de Dios. Amén. Y si Dios ha permitido situaciones, es porque tú tienes la capacidad de salir adelante. Así que te bendigo. Ha estado con ustedes su hermano y amigo Gleiner Batista. Amén, gloria a Dios. Gracias al hermano Gleiner por compartir este testimonio. Yo sé que son muchas las cosas que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano y que no daría el tiempo en un solo video para contar de las grandezas que el Señor ha hecho. Así que gracias a toda nuestra audiencia por estar ahí. Yo quiero que usted comparte este testimonio de vida con alguien que usted entiende y sepa que Dios puede bendecirlo y pueda transformar. Así que gracias, amigo, gracias por estar ahí en sintonía con nuestro programa Generación Victoriosa. Hasta una próxima. Estuvo con cada uno de ustedes su hermano y amigo Jesús Mario Segura en este subsegmento Lo que Dios hizo en mi vida. Hasta una próxima. Dios les bendiga.